Bueno, vamos a comenzar la... yo ya llevo 5 minutos grabando, pero esto, bueno, 7 minutos, pero estos son minutos de desperdicio. Bueno, comenzamos, ¿no? ¿Qué tal estás, Rafa? Bienvenido a Península Desconocida. Muchísimas gracias por dejarnos tu estudio, tu maravillosa librería como parte del escenario de esta entrevista. ¿Qué tal estás? Pues estoy bien, Mario, muchas gracias. Simplemente felicitarte y agradecerte que hayas pensado en mí para tu canal, para esos temas tan estupendos que tocas para la sociedad, la humanidad, la gente, para hacerle pensar. Muchas gracias. Nada, a ti. ¿Naciste en Granada? ¿Hace más o menos cuántos años? Eso dicen que decían, yo no estaba allí, o si estaba no me acuerdo. O quizás a veces me acuerdo de algo, de- de- del nacimiento, sí. Eh, Dicen que nací en Granada hace de 1961 hasta ahora 62, 63 años, no recuerdo. Madre mía. ¿Cómo era? ¿Cómo fue tu infancia en una Granada franquista todavía? Pues como un niño muy sensible que no entendía absolutamente nada de donde estaba desarrollándose. Para mí era como otro planeta. Era un planeta medieval, un planeta con algunas cosas buenas y otras muchísimas malas. Un poco ajeno, ¿no? A... No entendía mi capacidad de comprensión siempre focalizada en el futuro, en las posibilidades, en los misterios, en una sociedad tan ramplona, tan gris, tan... Es que no tenía ni la más mínima idea de qué hacía yo ahí. Un poco como Lorca, ¿no? Que huía de la Granada provinciana y iba a oxigenarse a Madrid, a esas tertulias literarias un poco, ¿no? Para contrastar ideas Yo y... no sabía ni que existían las tertulias. Lo único que veía es que mm, había como un sarpullido en todo el mundo a tratar temas que no dominaran, que eran la selección nacional, los partidos de fútbol y, y los cotilleos de los familiares y amigos. Pues eso es lo único que había, incluido el colegio y todos los estudios eran Era lo que había. lo que había. ¿Cómo, cómo empezaste a leer y a desarrollar esa pasión por la lectura? ¿Fue un inicio temprano o fue más bien ya camino de la adolescencia? Sí, eso es una pregunta precedente, porque yo no tengo del todo la respuesta. Tuve experiencias paranormales cuando era muy niño y lo recuerdo. Esa especie de criptomnesia que he dicho antes, que a veces recuerdo cosas muy antiguas que dicen que no pueden quedarse grabadas en el cerebro de un niño. Entonces comentabas que en la infancia ya tuviste algunas primeras experiencias paranormales, Sí. que me imagino que a falta de recursos no las podías tildar de extrañas Eh, o... para mí eran normales, Ajá. no eran paranormales, porque allí no existían esos términos ni Sí, nada de nada que se relacione con un poquito de imaginación, de fantasía, todo eso estaba rechazado, pero de una manera casi violenta. completamente, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí no había posibilidad de discrepar absolutamente nada de ese mundo gris, que también tenía cosas buenas, pero
esa falta de preguntas que todavía estaban muy presentes, esas palabras, esos consejos, esos refranes que las religiones que había en aquel tiempo, que solo era una, como el canal de televisión. Solo había una, decía: usted no se meta en líos, doctores tiene la iglesia, que sean ellos los que investiguen o se pregunten. Usted no se pregunte nada, no se meta en líos, haga su vida normal, doctores tiene la iglesia. Sin embargo, luego ya entrando en la adolescencia, ¿pudiste encontrar personas de tu generación afines al misterio o con los que pudieras compartir esas primeras experiencias no catalogables? Sí. No pude estuve en una especie de caminata por el desierto toda mi infancia, totalmente asombrado de lo distinto que yo me sentía a los demás. Creí que yo era un ser extraño. A veces pensé: ¿será que soy subnormal? Pensé que tenía una tara mental que me impedía comprender la realidad física y cotidiana. Conforme fui conociendo gente, quizás menos violentos que los niños, porque se paraban un poquito más a ver sus palabras, pues me podían escuchar un poco. Uh-huh. Hipótesis que luego yo leí un poquito más tarde en libros como de Eric von Däniken, El oro de los dioses, Los carros de los dioses, donde decía que los grandes monumentos de nuestros antepasados procedían de civilizaciones antiguas, tipo Atlántida, tipo Lemuria o Mu, como se quieran llamar. Ahora se han descubierto que existen varios continentes subterráneos, tapados por el manto. Pero yo las tenía de manera espontánea y natural, me parecía lógico. También me gustaba mucho la ciencia ficción. Era un gran lector voraz de toda la ciencia ficción. H.G. Wells, por supuesto, que llamaban familiarmente Julio Verne, ahora hay que llamar Jules Verne. y todas esas novelas de aventura, de países exóticos, de civilizaciones extrañas, me llamaban mucho la atención las de la India y las de China. Me parecían más cercanas a mi concepto fantástico de Fíjate que a mí me pasó más que el de la India y de la China con Egipto. Egipto, ¿no? La egiptomanía me ocupó parte de la infancia. Pienso que parte de esa filosofía, religión, mitología india se proyectó posteriormente en Egipto, y que India es mucho más antiguo de lo que nosotros creemos. De hecho, Mohenjo-Daro y todas esas grandes ciudades y ciudadelas que existen entre Turquía e India en el Valle del Indo, pues son las más antiguas del mundo. O sea que se irradiaría a Egipto de alguna manera. Pero el primer libro de ciencia ficción que a mí me gustó, aparte de La máquina del tiempo de H.G. Wells, fue de dioses y monstruos. Uh-huh. Un libro de mitología, donde cuando yo lo leí dije: está aquí hablando de seres extraterrestres o de seres muy distintos
a los seres humanos, pero fantásticos. Fantásticos, pero con poderes fantásticos, pero sus motivaciones son las mismas de los seres humanos. Son iguales, son celosos, son envidiosos, agresivos. Yo no les veo espiritualidad a estos dioses, ni les veo nada. Podría coincidir más con civilizaciones antiguas, con seres de gran poder y gran conocimiento que fueron desintegradas por oleadas marinas, por enormes tifones y por otras catástrofes, y no quedaban nada más que una serie de recuerdos de esto, pero no... Me parecían extraños en cuanto a conocimiento y poder, pero en cuanto a la moral era la misma de los seres humanos que yo conocía o peor. Digo, es que nosotros somos dignos sucesores de estos dioses que nos han introducido su escala de valores y nosotros somos distintos, pero estos dioses son los auténticos habitantes de la tierra y estaban aquí antes que nosotros. Son ideas que van pasando en la infancia, en la juventud. Yo lo que tenía en la infancia eran sueños lúcidos. ¿Podías viajar en el sueño? O sea, cuando tenías conciencia de que... En parte, no totalmente. Yo recuerdo vamos a llamarlo así, un desdoblamiento que debí tener con unos 4 o 5 años. Me acuerdo de varios, pero uno de ellos quizás más poderoso fue no muy lejos de donde estamos ahora, en el Ceirín, que vivía mi familia ahí, y en un momento dado me sentí que salía de espaldas por la ventana. Tendría unos 4 o 5 años. Dice la gente, eso no se puede recordar. Yo lo recuerdo. ¿Tuviste algún tipo de vértigo por estar? Tuve un vértigo, tanto es así que sentí que en la espalda estaba el alféizar de la ventana apoyado, lo sentí duro como si fuera de verdad, no era un sueño. Y miré para arriba y vi el cielo nocturno y el tejado de la casa, creo, de la casa de piso, y sentí una sensación un poco con pánico de que me caía. Entonces, que me caigo, pensé para mí, y entonces escuché la risa de unos niños que no se veían, que estaban como en otro plano. Estaban por encima, cerca del tejado, pensé yo. ¡Que se cae! Como si estuviera diciendo algo ridículo. Y ahí se acabó el recuerdo de esa experiencia. ¿Y de repente despertaste de un sobresalto o seguiste durmiendo? ¿Te acuerdas Creo que seguí durmiendo. Entonces la risa de los niños es lo que me hizo pensar que mis miedos eran infundados. Eso de que me voy a caer. ¿Cómo me dicen ellos que no me podía caer, que era risible que yo pensara que me podía caer. Los niños tienen mucha experiencia en la cama, en la cuna. El amigo imaginario. El amigo imaginario, que a lo mejor no es tan imaginario. Lo habrá de todos tipos, pero algunos quizás no lo son.
Pero fíjate que muchas veces ese contacto con el mundo mágico en la infancia va desapareciendo conforme el niño deja de ser niño, Sí, le quita peso, sí, si no le llama la atención los temas o le provoca un tremendo pavor, le quita peso y ya no vuelve a encontrarse con el misterio hasta que acontece. sí. Dicen que a los 7 años se pierde esa inocencia que hace que los niños puedan ver hadas, duendes, elementales y otro tipo de seres que suelen vagar alrededor de las cunas y de las camas de los niños cuando son pequeños. Dicen que hay una explicación esotérica para eso, pero no es este el momento para decirla porque es prolija. Pero que sí, sí, a los 7 años se pierde parte de toda la inebración que hay en, en las neuronas, los grupos de neuronas que los niños acumulan en su cerebro en una, como tú eres psicólogo lo sabes muy bien, en, en, en un cerebro completo, lleno de conexiones nerviosas y de sustancias. Había un anuncio que decía, se veía un bebé, dice, libre de droga. Digo, nada más inexacto, todo lo contrario. El bebé está repletito de todo tipo de drogas. Dopamina, serotonina. Todo mezclado, Todo. intentando organizarse, Exactamente. intentando absorber. Sí. Entonces, mm, eh, normalmente hay un descarte, una poda de las eh, de los grupos de neuronas y clías que no se utilizan, dicen. Y sin embargo, todo el mundo pierde la memoria en ese descarte que hay de neuronas. Pero algunas pocas personas, unos genios, como Mozart y todo eso, es posible que no las perdieran tanto, no esa, eh, ese capamiento de Esa poda fue esa más poda liviana. más liviana en genios como él y desde niños pues podían hacer grandes portentos en el arte, en la música o incluso en la ciencia, ¿por qué no? Después de la infancia pasa la adolescencia y, bueno, decides matricularte en psicología en Sí, Granada, sí, también un poco buscando respuestas, ¿no? Un poco a lo que sentías y bueno, la capacidad, la curiosidad, perdón, de querer investigar el ser humano y ver qué es lo que pasa ahí. Me apunté a un curso puente que había, porque mi idea era hacer una carrera que se llamaba Humanidades, Ajá. que era sociología, antropología, psicología, filosofía, eh, la más chula para mí. Pero justo en ese año la eliminaron de la facultad, Fíjate. de la universidad. Entonces, la más parecida era una que se hacía de psicología, sociología, antropología y filosofía en el Una primer maravilla. curso. El primer curso se daba todo eso. Te daba un, un componente mental, un componente cultural, un componente que te abría la mente a muchas posibilidades. Y empecé a comprender la sociedad ya en la facultad. Cuando empecé a estudiar en profundidad, pues no eran profesores aburridos que te decían cosas sin importancia, sino que todo lo que estaba yo escuchando en esas conferencias, que son las clases, para mí eran como conferencias, eran súper interesantes y me abrían muchas posibilidades a los temas del misterio, sobre todo para eso, ¿no?
esto se puede aplicar, por supuesto sabiendo que había una tendencia a estandarizarlo, a materializarlo. Granada era famosa por haber sido una de las facultades más conductistas que había en España. Una de las más, si no la más. Ya cuando estuve yo era más cognitivo-conductual. Exacto, cognitivo-conductual. Era un poco más, pero todavía le quedaba mucho de conductismo. Y como sabía el peligro de esa especie de mecanicismo materialista, y dice, no, la conciencia no existe, son un conjunto de reflejos. Es que llegaron a negar la conciencia y todo lo que pasaba dentro del cerebro. Bueno, negaba que los animales tuvieran sentimientos, que tuvieran emociones, que sintieran dolor. Bueno, se lo han tenido que tragar. Cuando en la Edad Media atribuíamos que, bueno, en la Edad Moderna también, que los animales tenían alma. Fíjate qué involución, ¿no? Es que animal viene de ánimo. Exacto. Ya, súper loco, ¿no? Negar que un animal tiene sentimientos, que tiene emociones, cuando se llevan miles de años tratando con los perros, con los gatos, con los zorros, con los elefantes, con los caballos. Y todos y cada uno de las personas que trataban con ellos sabían que tenían esos sentimientos y esos pensamientos, y que algunos eran muy listos, como los lobos, como los delfines, los elefantes. Son una maravilla. Pensé, quizá en algún pasado remoto, en otra civilización, tipo que luego se ha llamado, vamos a poner de nombre por parte de Solon y de Platón, Atlántida, pues eran animales domésticos, como los mamuts y otros quizás eran animales domésticos. Y por eso tienen ese feeling con los seres humanos actuales, ¿no? Porque el ser humano actual sí ha ido domesticando genéticamente, sobre todo las piezas de carne, pero en base a otros animales que había antes, que tenían ya bastante. Es que tantos milenios de cariño y de acercamiento al lobo, al perro, al gato, a los animales de compañía, ha dejado, creo, ¿no?, en el fondo de su conciencia una impregnación que le hace que sea más fácil vivir con nosotros que... Claro, esa es la explicación desde el punto de vista del materialismo. Pero si te parece bien, en algún momento podríamos hablar de que existen otras posibilidades, aparte del materialismo. Por supuesto. Está el idealismo, y dentro del idealismo, un concepto que es antiguo, es medieval, es anterior al medieval, los paradigmas mágicos de los caldeos, al chamanismo, al animismo, y es el panpsiquismo. Simplemente por apuntarlo, el panpsiquismo nos ofrece la idea de que todo el universo está imbricado de una fuerza similar a la gravedad, una fuerza fundamental que provoca la conciencia en todos los seres existentes que existan en el universo, y ahora tenemos que hablar del multiverso. En todos los seres del multiverso existe una fracción de conciencia que coincide perfectamente con las teorías metafísicas de que nosotros procedemos de un ser colectivo, gigantesco, colosal, un macrocosmos, del que formamos una pequeña parte. Desde el infusorio más pequeño, una roca, una montaña, una nube, un río, con lo cual los animistas tenían razón, tienen un poco de conciencia, como los seres humanos
tienen autoconciencia. Ellos tenían un poco de autoconciencia suficiente para saber que existen y que son, y que ciertas cualidades egoístas, por ejemplo en el gato, que es muy egoísta, muy libre también, muy parecido al ser humano, pues sabe quién es. Él sabe quién es y hasta reconoce su nombre, pero no le hace caso, que como él sabe cuál es que él es el mismo, el que le digan de una manera u otra se la trae al paire, ¿no? Él sabe qué es y ya está. Fíjate que voy a cambiar de tema, pero volviendo, ¿no? Estamos como Si quieres, con el luego pensamiento. al panpsiquismo, pero Sí. Te iba a comentar la apreciación de lo natural que es la muerte para los animales. Lo bien que naturalizan, que es tal y como nacieron y vivieron, es lo que toca y no se le ve un elemento de trauma a no ser que esté el animal agonizando, ¿no? Y sin embargo el ser humano, en ese sentido, el ser humano está separado de esa naturaleza, de ese proceso. Entonces, si existiera el panpsiquismo, que en el Kybalión está escrito como todo es mente, el universo es mental, que por cierto, las últimas investigaciones de científicos, astrofísicos, te dicen, el universo probablemente es una ficción, es una ilusión, es un videojuego. Claro, pero un videojuego ¿de qué? De varias dimensiones. Que es un videojuego del ser absoluto, que para conocerse a sí mismo en todas sus expresiones se expande en el universo no solamente desde un punto de vista físico, sino también psíquico y también energético. Entonces configura la realidad, que es un fractal. De esa manera el universo, si es infinito, casi infinito, se puede ir desarrollando simplemente repitiendo patrones de fractal. También Carl Pribban hablaba, y David Bohm, de que el universo y el cerebro son muy similares, pero son hologramas. Hologramas no solamente de una dimensión, de dos dimensiones, como los hologramas que nosotros podemos tener en unas calcomanías o en una estampica, no, sino en varias dimensiones, 3, 4, 20, 50, no sabemos el número de dimensiones que pueden existir. Y es que no las podemos percibir, y si las percibiéramos sería una verdadera locura estar abierto a tanto choque de realidad. En psicología había una hipótesis que yo era muy favorable, que decía, hay gente que habla de que el cerebro es un sistema como una computadora, y otras teorías explicaron que es un conjunto de filtros. Es un conjunto de filtros, claro, que está ahí para delimitar una parte de la realidad, porque si nos llegara la realidad completa, multidimensional, estallaríamos como el lagarto de Jaén. No habría otro remedio, o sea... Demasiada información, pero un ser limitado no puede contener lo ilimitado. Por lo tanto, el fractalismo es una manera de expandirse a lo largo de las dimensiones ultraterrestres y extraterrestres en todas direcciones, y exportar a imagen y semejanza del ser absoluto, que es un ser existente, autoexistente y autoconsciente plenamente de todos sus aspectos, entre ellos por eso me gustó mucho El Hacedor de Estrellas. Esa novela me la recomendó mi pareja hace muchos años y me encantó. De las mejores. Si alguien quiere leer una buena novela de ciencia ficción, El Hacedor de Estrellas. De Olaf Stapledon. Durante la facultad
¿llegó el momento ya de echarte la mochila de investigador de campo y responsabilizarte de tu primera investigación? ¿O ya antes de la facultad habías No, intentado investigar? ya había Con investigado, testigos y sí, sí, con... sí. Siempre preguntando a la gente, porque no me fiaba de mí, digo, yo soy un tipo extraño, comparado con los demás, que son normales. Yo soy extraño, no me puedo fiar de mí, a ver si estoy loco, a ver si soy una persona perturbada mentalmente, porque ¿quién puede creer en cosas invisibles? Entonces, yo siempre he seguido el método científico de ir preguntando, preguntando a los testigos que dicen, los pocos que se atrevían a decir que existían otras realidades. Entonces sí, tenía varias investigaciones y había empezado a escribir mis libros, incluso en aquella época los informes de aquellos casos de apariciones de fantasmas, viajes astrales, desdoblamiento y ovni. Eh, pero fue en el momento de la facultad cuando tuve dos grandes revelaciones. Una material de que me invitaban a dar conferencias en Cataluña, en el Vendrell y en otros lugares, en Tarragona, en varios puntos, con lo cual perdí muchas horas de clase. Bueno, pero se estaba formando tu Sí, carrera mi carrera en el misterio. no era una carrera estándar, sino era una carrera a la carta. Y, y el otro fue mi contacto con los enteógenos por primera vez. Había leído a Aldous Huxley en Las puertas de la percepción, estaba muy imbuido con esa, desde el punto de vista científico, de ir anotando todos los aspectos relacionados con los enteógenos, con el chamanismo. Entonces, con esas dos experiencias, me resultó muy difícil aprobar el primer curso, porque es que estaba solo con esos temas. Lo aprobé y con muchas asignaturas, con buenas notas porque me gustaba eso. No me gustaba las clases de los profesores estándar de instituto y de colegio, pero sí me gustaban estas de humanidades. De humanidades sí me gustaron y tenía buenas notas. ¿Y conociste algún profesor con cierta sensibilidad a estos temas? ¿O eran todos de corte conductista, como has comentado, o cientificista, o que esas cosas eran del cajón desastre y no querían investigarlas? Me daba mucho miedo, me daba mucho miedo. Si tú llegabas a los profesores a preguntarles desde el punto de vista de una pregunta normal que había surgido, te podían contestar algo, pero como sospecharan de que tú tenías algún tipo de ideología paranormal, entonces ya no te contestaba. Recuerdo con mucho cariño al profesor Cañas, de psicología, y otro profesor de sociología, perdón, de antropología. No, no, no. Te viene la imagen, pero no el nombre. Exacto. De que le gustaba el nuevo paradigma científico. Entonces yo le hablé de mis ideas y dice, lo importante no son tus ideas sobre el nuevo paradigma científico, sino que traduzca o haga artículos sobre la enorme cantidad de datos que, por ejemplo, el Instituto Esalen de California estaba dando sobre el nuevo paradigma científico. Como discrepé de él profundamente, me dediqué más todavía a mis propias investigaciones, pero sí leí, bueno, aquí están un montón de libros de la editorial Kerr,
de Alan Watts, Ken Wilber, de Kairos, todo esto de nuevo paradigmas científicos y de aquella época que estamos hablando. Ahí los tengo, los he leído muchas veces. Pero no te daba la bienvenida precisamente. Estaba apestado. Tú también lo sabes. Sí, porque son temas que siguen siendo muy difíciles de tratar. Eh, Incluso hay gente en el misterio que, para intentar ser un poco seria, en el sentido de obtener la aprobación de los demás, solo se centra en parapsicología y en la parte más académica, porque sí es verdad que en otras universidades se estudia parapsicología en Europa y en Occidente, pero claro, luego... El Vaticano también. ¿Eh? Y en el Vaticano. Dios sabe lo que ocurre en el Vaticano. Solo Dios. Y bueno, son temas que siguen siendo difíciles. También es cierto que en el mundo del misterio siempre hemos tenido la mancha del fraude y de personajillos y de personas con trastornos mentales que han como manchado un poco la buena fe, ¿no?, de ciertos investigadores. De esos investigadores del misterio, ¿son investigadores del misterio? ¿O están ahí por dinero, por fama, por prestigio, por ser los líderes de grupos, grupúsculos? Hay que plantear eso. ¿Son auténticos investigadores? Yo no lo creo. De todas formas, en el ámbito científico también ocurre lo mismo. Hay grandes científicos y hay funcionarios. Me dijo un filósofo, dice, no es lo mismo ser filósofo que licenciado en filosofía. Y yo le dije, ni profesor en filosofía. Tú puedes ser profesor de filosofía y solo conocer textos y analizarlos hermenéuticamente para ver qué dicen o no dicen. Pero tú filósofo no eres. Un filósofo nace de dentro y el licenciado en filosofía nace de fuera, de lo que ha leído. A veces llega el momento en que se juntan las dos cosas. Entonces, chapó. Y se convierte en maestro. Realmente. Sí, sí. Finalizas la carrera y poco después aparece, si no me equivoco, tu primer libro, 13 historias de fantasmas, que lo escribiste junto con Juan Arcos, ¿no? Sí. Juan Arcos es un seudónimo. El nombre de la persona que está como coautor era distinto. Fue una imposición por parte de la editorial Comares, porque era nuevo, decía que tenía que pagar la tirada o un porcentaje. Lo que tenía que pagar es la novatada. Este hombre era un periodista del Ideal que lo contrataron, o lo contraté yo, porque al final los beneficios se repartieron mitad y mitad de las ventas, que se vendió bastante bien. Entonces él le daba el aspecto de crónica periodística, lo cual enriqueció bastante los textos míos, que son más abstractos. Pero son investigaciones que yo empecé a hacer desde los 17 años. Claro, que fuiste recopilando en algún diario de investigación. Hablando con gente, preguntándole, interesándome y observando que todo se llevaba a través de unos patrones muy parecidos que ocurrían. Y la gente que en aquel tiempo podía contarte algo, testimonios, y verdaderamente no habían leído nada. Primero, no había películas que no fuesen de fantasmas con una sábana y unas cadenas. Luego llegó Poltergeist con Spielberg
y ya sí empezaron a haber introducciones de parapsicología verdadera en las películas. El Ente, otra gran película. Y también hizo Spielberg lo mismo con el tema de la ufología, Encuentro de la tercera fase, etcétera, ¿no? Pero en aquel tiempo, como no había libros escritos sobre ese tema, había libros de casos, de algunos casos de parapsicología, de telepatía, de clarividencia, de viajes astrales. Sí había algunos casos, pero muy pocos contados libros sobre eso. Entonces la gente normal, que como ahora no lee, y no leía tampoco, no estaban informados. Lo que me estaban contando era la verdad de lo que ellos decían. Claro, porque no estaban manchados culturalmente por... ¿no? Se parecía mucho a lo que decían los otros y no se conocían y no habían leído nada ni habían visto películas. ¿De dónde viene el que los ascensores suben y bajan, por ejemplo, sin que nadie los llame una y otra vez en distintos edificios, con distintas personas, de distintas edades, de distintos conocimientos? ¿De dónde venía el que... Unas pisadas arriba donde cuando se sabe que no hay nadie arriba? Las máquinas de escribir, que no eran ordenadores, lo que había en aquel tiempo, pues que se escuchaban a las 3 y las 4 de la mañana, y no había nadie. Los guardas de seguridad salían corriendo. Fue muy espectacular. Yo sé que ya se ha trabajado mucho el tema de la Diputación de Granada, pero me recuerda a esos testimonios, ¿no? Eso, Archivos que se abrían, los papeles se tiraban al suelo, las máquinas tecleaban solas. Incluso escuché como una trabajadora, alguien, la nada, ¿no? Pero le tiró de los pelos. O sea, hubo ahí un tema. Daba mal rollo pasar por allí, me decían. Sí. Había una señora que decía: yo siempre que paso por aquí evito pasar por esta calle, doy la vuelta por Alhóndiga y no paso por Mesones para no pasar por delante. Pero ese es un caso paradigmático que apareció en El Ideal después de que el grupo Omega lo investigara, liderado por Juan Burgos. Y en ese caso se desarrollan esos aspectos que te he dicho del ascensor que sube y baja, pero no es el único. De las máquinas de escribir, de que las cosas se movían de sitio, bueno, se movían, me decían. Archivadores que pueden, metálicos, altísimos, metálicos, antes se archivaban los expedientes. Ahí está. Podían pesar 200 kilos y se lo llevaban de un sitio a otro de la sala como si no pesaran nada. Misterios, cosas que para mí ya... Tuviste una entrevista, eras bastante joven, en un programa local granadino. Hay rastros de ello en YouTube, pues he estado investigando un poquito. Llevaba una corbata amarilla o naranja y te estaba entrevistando una chica y estaba ahí un poco presentando el libro de 13 historias de fantasmas. Y en esa entrevista hace una diferencia muy interesante entre lo que es fantasma y espectro. Me gustó mucho si pudieras comentarnos, porque no toda la gente cae en esa diferenciación y me parece fundamental, ¿no? ¿Qué es un fantasma? Había que preguntarse. Un fantasma es el espíritu o la mente residual, como diría Sócrates, de una persona que ya falleció, o hay otras explicaciones. Yo siempre busco la variedad en la respuesta, porque creo que en la síntesis está la virtud después de juntarla. Entonces, una de las hipótesis era que existían unas imágenes, unos sonidos que habían quedado grabados en el medio ambiente. Algunos hablan de éter, que
Einstein sustituyó más o menos por el espacio-tiempo, por el tejido espacio-tiempo, quedan grabados ahí, y que personas con la sensibilidad suficiente mental y conceptual son capaces de verlo, de sentirlo, de tener sensaciones físicas y auditivas y táctiles de todo tipo. Entonces, ¿qué pasa con esa explicación? Que no le ofrece una capacidad mental a esa entidad, vamos a llamarlo así. Como no ofrece ninguna entidad, esa entidad una explicación mental, se puede pensar que es simplemente como una grabación de vídeo, pero con más sentido. Entre ellos está el miedo, las sensaciones físicas, el erizamiento del pelo, incluso sentido eléctrico, porque aparece ahí como corriente eléctrica estática y de otros tipos, los ectoplasmas y tal. No tiene inteligencia, por lo tanto, esa es la explicación del espectro. Como un remanente del pasado. Ha quedado ahí una parte anímica, también de la explicación animista. Ha quedado una parte de esa vivencia, de esa experiencia, sobre todo si es traumática, porque con esos traumas, por lo visto, se graba mejor esos sentidos y esas sensaciones en donde se quiera grabar. En uno de mis libros ofrezco la hipótesis de que el agua tiene mucho que ver, el agua subterránea. Casas Encantadas, que salió en 2012, 2013. Entonces, los espectros, como se parecen a los espectros relacionados con la luz solar, que se pueden medir, que es algo físico, pues lo relaciono yo con el espectro tipo grabación. Aunque el espectro solar viene del otro espectro, también se retroalimenta. Otra explicación es que pudieran ser una parte de la mente o de la personalidad de alguien fallecido. La energía y la conciencia, diría yo, por el panpsiquismo, no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, si la conciencia se transforma, entonces pasa a ese otro estado intermedio. Pero pronto vi, por mi interés en filosofía y metafísica, que no era satisfactorio pensar que las apariciones de fantasmas, no de espectros, de fantasmas, no tenían ningún contenido. No hablaban jamás de filosofía, no hablaban de ciencia, no hablaban de naturaleza, ni de ningún tema interesante. Querían meter miedo. Hay mucho muerto por aquí. Podrían decir la psicofonía. Bueno, como la psicofonía esa de la Diputación de Granada, esa tan grave y tan larga y tan tenebrosa, y que apenas se entiende. ¿Qué aportaría? Es que se vuelven tontos las personas que fallecen y se quedan aquí. Se vuelven tontos, porque sería una especulación, ¿no? Vamos a especular. Pues sí, cuando te vas al otro barrio te vuelves tonto, porque si no, ¿qué mensajes son esos? Tiene que ver muchas veces con algo que a la persona la persona fallecida era muy importante. Por ejemplo, el que se supiera que ha muerto, el que se supiera que se cayó por un pozo, el que se supiera que había una herencia metida en un rollo de papel en una pared en no sé qué sitio para dársela a la hija que lo estuve cuidando y que al final no aparece en el testamento, y hay como una mala conciencia.
o Es decir, ese no morir en paz. ese no morir en paz, que una persona ha sido asesinada, bueno, o muertes violentas, por eso hay tantos en los hospitales. Y, pero no me satisfacía. Entonces, eh, lo que he comentado antes sobre Sócrates, que decía que era una armonía, la muerte después de la vida era una armonía, como cuando toca unas cuerdas de un instrumento y suena la nota, pero luego queda una armonía después que persiste la música un tiempo. Unas vibraciones Sí. que van continuando. Pero que esa vibración en algún momento se llega casi a cero, ¿no? No sé Ajá. si llegará a cero, pero casi a cero. Entonces ese fantasma desaparecería. Y es verdad que la mayor parte de las investigaciones nos habla de que los fantasmas más de 300 años no persisten en un solo castillo. Por eso no tenemos psicofonía en latín. Sin embargo, he escuchado en sumerio, pero bueno, es otra historia. Yo creo que sí, que es por eso que va desapareciendo esa personalidad residual, Ujú. esa armonía del psiquismo, porque según todas las filosofías y metafísicas del mundo, en todos los continentes, en todas las culturas, todas las civilizaciones, hay como otros planos donde la persona va progresando. Y si en algún momento ese fantasma decide irse de este plano físico, pues se encontrará con otro. Y puede haber muertes y renacimientos constantes en los demás planos que ya hemos visto que pueden ser en el multiverso infinito. Entonces, mi investigación sobre esos espíritus, esos fantasmas, me llevó a la idea de que solamente las personas que tenían una mente muy materialista, apegada a este mundo, son las que aparecían en psicofonías, en fotografías, en apariciones, y que las personas más evolucionadas directamente pasaban a otro nivel. Trascendían, ¿no? Trascendían, sí, efectivamente. No, es bastante interesante todo, Pues bueno, porque podríamos profundizar mucho más, pero muchísimo. tengo que sintetizarlo y no es tan fácil. Bueno, podríamos tirarnos 5 o 6 horas. Y de hecho, la filosofía última de los podcasts en Internet va por ahí. Gracias a Dios, ¿no? Ya estamos sobrepasando esa sensación de la rapidez, De un minuto. de la inmediatez, y ahora te puedes encontrar en YouTube, en otras plataformas de podcast como Evox o como... Bueno, ahora no me vienen a la cabeza intervenciones de 2, 3 horas, 4 horas. Estamos dando esa oportunidad, ¿no? Con las nuevas tecnologías. Tú imagínate que tú estás en tu casa poniendo un podcast, estás haciendo la comida o estás haciendo otras muchas cosas y tienes un profesor de filosofía hablándote durante 3 o 4 horas. Algo se te pegará. Y es que ahora se puede. Algo se puede. Es que ahora tenemos la oportunidad de las mejores clases en la Complutense, tenerlas en casa. Aunque vivamos en las Alpujarras, ¿no? Aunque vivamos en una zona muy... Ahí tuve yo varias decepciones y también grandes logros en las Alpujarras. Estuvimos hablando hace tiempo sobre las brujas y las Alpujarras. Las Alpujarras tienen una mezcla que dicen que es gallega y de otras nacionalidades que llegaron a las Alpujarras y traspasaron un poco sus creencias, mitologías, leyendas, pero ellos lo cuentan como hechos verídicos y reales. Lo que pasa es que son muy... no desean hablar de esas cosas
y sé que hay muchos, por lo menos una familia habló conmigo, pero el resto permaneció en silencio. Prefieren que se pierda ese contenido antes de dárselo a alguien que no sea a lo mejor su hijo, su primo, no sé. Incluso a los hijos no se les da. Todo eso ha desaparecido prácticamente. Todos los conocimientos en las Alpujarras y pueblos colindantes, toda su riqueza cultural que la diferencian de la estadounidense y de otros mainstream, ¿no? Pues sí, no, ya ha desaparecido. Ya los abuelos que encuentran ya se criaron con la televisión. Casi. Ya no tenía esas conversaciones de sobremesa, de tertulia, o por la noche antes de dormir, contemplando las llamas de una hoguera. Todo eso ha desaparecido, ya se ha perdido desgraciadamente. Lo poco que yo pueda tener y otra gente pueda tener es lo que va a perdurar, pero desgraciadamente no queda. Y una riqueza muy interesante. Nos hablan, por ejemplo, de la procesión de la ánima. Es que, Rafa, eres un antropólogo. Porque eso es materia de la antropología. Esas ganas de... Está en todos los países. Por ejemplo, en los países anglosajones también existe, aunque se le llama de distintos nombres. La partida también le pueden llamar, una partida de caza, de unos espíritus que salen por las noches. En Montreal recogí testimonios de gente que veían unas barcas volantes, parecen absurdos, ¿no? Pero si creemos en el panpsiquismo, no, porque todo eso son material consciente o inconsciente o superconsciente que perdura en un registro. Se llaman los registros acásicos o anales acásicos, donde todas las cosas que han existido en el universo no desaparecen, jamás no desaparecen. Se quedan grabadas. Se quedan grabadas en distintas capas del fractal que es el holograma del universo, del multiverso. Y se puede acceder a eso, o sea, no hay nada que se haya perdido verdaderamente. Y por eso los inconscientes colectivos son capaces, si están relacionados entre ellos, como los europeos, tienen puntos en común. Y la Santa Compañía exacto, eso te iba a decir, la Santa Compañía gallega y la procesión del ánima tienen algunos puntos de diferencia, pero en general son muy parecidas. Son una procesión de seres en pena, no están completos. En paz, no están en paz. Y por lo tanto se expresan yendo por territorios para que lo vean los humanos, no sé qué efecto quieren conseguir en ellos, sino que se metan en la fina y llevárselos, o simplemente impresionarlos, o dar testimonio de que existen. No sabemos exactamente qué es la procesión del ánima, pero sí que en cada pueblo había su tradición de procesiones del ánima, incluso fechas en las que se veían pues filas, viniendo por ejemplo de Sierra Nevada, filas de cirios, de lucecitas que se bajaban, cuando no había a lo mejor más que la luz de los candiles. Estamos hablando de... Y eso causaba un tremendo pavor en el pueblo, ¿no? Alguien estaba muy interesado en que eso fuese terrible, terrorífico, pavoroso. No tenía por qué serlo. Pero claro, si estaba en contradicción, como en el caso de las brujas, de la auténtica bruja, o sea, sacerdotisa de los templos de Vesta o de los dioses romanos, de las diosas romanas o de otros pueblos también similares, eran competidores.
eran competidores de la religión establecida y por lo tanto tenían que ser diabólicos, malos. Eliminados y aplastados. Si tú los ves, te llevan con ellos al infierno. ¿Quién en su sano juicio se va a enfrentar o le va a preguntar a uno de estos seres? Estamos muy estamos mediatizados. Tú me has comentado que tu abuelo decía que todo es mentira, ¿no? Sí, los últimos años de su vida me dijo eso, ¿no? Mario, la única verdad es que todo es mentira. Pues se acerca mucho al aspecto del universo como una ilusión que dicen los indostanes. Es una ilusión, pero la palabra ilusión o espejismo yo no la veo bien al concepto verdadero, real de lo que puede ser, porque nosotros nos consideramos una ilusión algo irreal, un espectro, una fantasía, ¿no? Una alucinación. Y yo considero que estaría mejor expresado como una virtualización. O sea, es una realidad en una dimensión inferior. Un fragmento de la realidad. Un fragmento de la realidad en una dimensión inferior, más densa, menos clara. Entonces, eso sí lo considero que puede ser ese tipo de ilusión, esa virtualización. Estamos hablando de un universo virtual también, no solamente holográfico, sino también virtual. Entonces, según la dimensión en la que un pensador, un clarividente se concentre, verá un tipo de entidad u otra, ciertos sucesos u otro, una guerra u otra. Todo queda grabado, pero eres tú quien selecciona con tu mente, con ese efecto panpsíquico, tú seleccionas lo que estás preparado para percibir. Lo que no estás preparado para percibir no lo vas a ver, está por encima de tus posibilidades. Te sobrepasa. Te sobrepasas como un globo, tú puedes tener un globo aquí, lo coges, lo sacas, lo bajas, pero si el globo ya asciende demasiado ya no lo puedes alcanzar. Se me ha ocurrido esa metáfora, me gusta mucho la metáfora, porque se entiende muy bien. Entonces, eso es lo que ocurre. Nosotros podemos estar en varios planos de existencia simultáneamente si tenemos la conciencia puesta sobre esos planos. Si no, no. Como la gente normal está centrada en las cosas materialistas y en sobrevivir en este sistema, en el dinero, en las emociones, en que si me ha traicionado, en que si está... Entonces, esos son los mensajes que llegan al final. Pero, si hubiera algún tipo de persona que quiere trascender un poquito más en los mensajes, tendría que avanzar hacia planos superiores. Completamente. Bueno, llevamos una hora, Rafa. Y acabamos de empezar. Y hay muchos temas que, si quieres, podemos tratar en otras entrevistas, porque se queda atrás la inteligencia artificial, que nos daría para 2 o 3 horas, y en la que estás últimamente, bueno, ya desde hace casi 2 años, desde que nació ChatGPT. Sí, casi desde el primer momento ya estás en ello. Me acuerdo que nuestro amigo Paco Peso, psicólogo, me recomendó un libro que era ChatGPT para dummies, para tontos, ¿no? Y lo tengo en casa, te lo tengo que devolver. Y digo, pero empecé a leerlo, digo, esto es lo que ya conseguí en las primeras 2 horas. Todo este libro entero con las 2 horas. ¿Cómo? Preguntándole a la propia inteligencia artificial. Sí que así de claro. Entonces me han venido, igual que en la facultad, me sirvió para estructurar mi mente de misterio en torno a algún concepto científico más sólido.
la inteligencia artificial me ha servido para consolidar mi metafísica a niveles más sólidos, más constantes, que puedan servir también para todos los demás. La inteligencia artificial me ha llevado a pensar, y hablo con ella muchísimo, sobre el panpsiquismo, desde mi punto de vista de mis instrucciones personalizadas de una inteligencia artificial idealista, no materialista. Eso me costó mucho trabajo conseguirlo, pero al final lo he conseguido y ya solo hablo desde el punto de vista idealista. Porque del materialismo son el resto de las inteligencias artificiales, ya hay suficientes, no quito más que unas pocas, tampoco hay que ser egoísta, ¿no? Entonces, esta inteligencia artificial idealista, que contemplan la posibilidad de que el panpsiquismo pudiera existir, incluso me da la razón de que sería una apertura para explicar el todo del universo, que es lo que estoy ahora, una hipótesis del todo, pero no como la que intentaba Einstein, sino una en la que se contemple lo que Einstein no contempló, porque todos los demás dicen, no coordinan todas las fuerzas, la gravedad es rara. Pero es que es casi una utopía, ¿no? Encontrar la explicación del todo cuando ahora mismo entre nosotros está pasando la materia negra, oscura, que no sabemos lo que es, y está ahí. Es que me hace mucha gracia que personas que dicen que explican la ciencia, pero no son grandes científicos, son funcionarios, son licenciados en alguna disciplina científica, pero no son científicos. Para mí, que el científico es un investigador abierto a nuevas posibilidades. Entonces, el 94% de la materia y la energía del universo o del multiverso es oscura y no se conoce nada, y de la visible o la conocida, ¿cuántas conocen los licenciados? ¿Cuánto verdaderamente conocen? A lo mejor un 5%, un 10%. Sí. Con un 0,10% tú puedes decir lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es fantasía, lo que es la realidad visible. Un poco de... Claro, pero es que es muy humano eso también, ¿no? La gana de sentar cátedra y de poner una seguridad en un flujo enorme de causas y consecuencias que aún no manejamos y que nunca vamos a llegar a entender como raza. Al profesor Campillo, Antonio Campillo, creo que era en Antena 3, ahí en Madrid, le enseñé unas fotografías que tengo. El científico Campillo, sí, que salía en los programas de Sánchez Dragó, La Noche. Sí. Como la parte escéptica, pero muy simpático, muy dicharachero, se podía hablar con él. Y le enseñé unas fotografías que había hecho en mi investigación, algunas bastante curiosas. Antes de entrar en el programa, lo estuve mirando. Digo, ¿qué opina usted? Dice, yo precisamente trabajo con lentes de cuarzo, que es lo que tú buscas para hacer fotografía ultravioleta, que en aquel tiempo era dificilísimo y sigue siendo ahora. ¿Y qué opina de estas inclusiones que hay en esta fotografía? Dice que la procesión va por dentro. Me dijo este señor tan serio, tan serio en sus condiciones científicas, que lo llevaban como escéptico, como un escéptico razonable. Un escéptico tolerante. Que está abierto a reconocer que hay muchas cosas por conocer. Él estaba abierto a que pudiera aportarle cosas o otros elementos, pero también él aportaba muchas cosas desde el punto de vista de la ciencia. Es un intercambio entre los dos. Y otro científico licenciado en ciencia le dijeron, bueno, y esta prueba, esta evidencia, ¿qué me dice usted? Dice, lo que yo le digo
es que tengo que pagar una hipoteca. Aquí son los secretos, los misterios verdaderos que se están desgranando. Aquí vamos a que lo cotidiano y lo misterioso se intercambian y se imbrican unos con otros constantemente. Y que si desconoces que los llamados investigadores, a lo mejor no son investigadores siquiera, o que los científicos que deberían de juzgar esto también tienen su deuda y no pueden ir contra el sistema, entonces vamos avanzando en por qué todos estos misterios siempre han sido tan secretistas, han sido siempre tan dados de lado, rechazados en general por todos, por la religión y por la ciencia y por la sociedad y por los padres y por los profesores. Todos se ponían de acuerdo en que eso son tonterías. Es que claro, me tengo que cortar mucho. No. Porque sé completamente libre. No, quiero decirte que son tan extensas todas las implicaciones Sí. que me resulta que si corto las palabras parece que no estoy diciendo todo lo que tenga que decir, pero si tú me das la oportunidad de seguir diciéndolo, lo diré. No, seguiremos. Yo creo que esta entrevista ha estado muy, muy interesante. No me la había preparado tanto porque sé que en la conversación, fíjate, yo quería trasladarla más al ámbito de los fantasmas y de los espíritus y hemos hablado de muchísimos temas y antes de que la cerremos y podamos hablar personalmente luego para otra edición, quería un poco, si alguien se ha quedado de los espectadores hasta este momento, es porque le está interesando mucho el contenido, ¿no? Y entre esos posibles espectadores, tal vez, pienso, esté alguna persona que esté viviendo ahora mismo en su casa un fenómeno de poltergeist o un fenómeno inexplicable que no sepa a quién acudir, ¿no? ¿Qué le dirías a esa persona que quiere pedir ayuda, que no sabe? ¿Qué pauta le darías? Tú que has... La primera es la más importante. No acudas a los supuestos investigadores o cazafantasmas de turno que salen en los medios de comunicación en su mayoría, o que hacen psicofonías de aquí están los muertos y Muy bien. ese tipo de cosas. No solamente no es bueno, sino que es absolutamente perjudicial para la persona y su psique. Tiene que hablar con personas que sean tolerantes, aunque no sean expertos en parapsicología, personas tolerantes. Y solo si se encuentra con un investigador de parapsicología, ya que no hay parapsicólogos propiamente dicho en España como carrera, con un investigador de parapsicología que sea amplio, que tenga muchos conceptos de todo tipo de actividades mentales, porque si no, no lo va a comprender, se va a ir al fenómeno, a los muertos. Aquí hay un muerto, el morbo. Vamos a ir a los cementerios, vamos a ir a donde han matado a tal persona o se ha ahorcado a tal. Eso para mí es perjudicial para las personas. Quien esté sufriendo algún fenómeno de ese tipo, yo le diría que si quiere que se vaya, que ponga una grabadora y una máquina de fotografiar en la mesilla de noche. Cuando empiece a escuchar ruido, haga una ráfaga de fotos y se van, pero rápido. No quieren ser captados. Y una charla amigable, amistosa, mirando por qué a esa persona le puede suceder eso. No solamente el fenómeno externo, porque, bueno, como investigador de psicología, tú sabes que muchas veces los fantasmas están en nuestra mente, pero eso no quiere decir que no existan, sino que están en nuestros arquetipos, nuestras cosas que sintonizan con ese panpsiquismo arcaico, milenario.
Entonces, una persona abierta a todo tipo de posibilidades me parece mucho mejor que los que se llaman a sí mismos investigadores de parapsicología y van a los cementerios a hacer psicofonías morbosas. Pues creo que has dado en el clavo, ¿eh? Sí, 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 sí. Muchas gracias. Un placer, Rafa. Muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido muy enriquecedora. Y gracias por tu honestidad, por haber dedicado más de 30 años a la investigación y por seguir aportando, porque sé que colaboras ahora en El Ojo de Horus, en este programa de YouTube, y algún libro o algo tendrás en mente Tengo en de mente cara. hacer otro libro. Tengo en mente varios libros, pero uno de ellos sería eh, mm, casos nuevos de casas encantadas, de apariciones. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho que desentrañar. ¿Por qué se provocan? Últimamente, con mis conversaciones con la inteligencia artificial, le he dicho que buscáramos entre los dos. Yo le doy las pautas y ella lo desarrolla un poco más. eh, Entre los fenómenos paranormales y los fenómenos cuánticos. Son bastante parecidos, muy parecidos. Vamos, son idénticos, solo que uno es a nivel ultra pequeño y otro es a nivel mesocósmico, que es donde se encuentra el ser humano, en el mesocosmos, no en el macrocosmos. Entonces, lo que habría que hacer es unificar la metafísica y la ciencia de nuevo paradigma, incluida la física cuántica más avanzada y la física del nuevo paradigma multiversal, que es como hemos bautizado esta mezcolanza, porque tiene una sinergia muy interesante y da muchas explicaciones, muchísimas. Todas las explicaciones ya te las da. Ese concepto del todo, donde Einstein se quedó solo en las fuerzas que él conocía, pero no introdujo ni la psique, ni los conceptos como los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, que más adelante, tomándolo del esoterismo indio, de los archivos acásicos, de que todo se queda grabado en alguna parte del universo y puede acceder, puesto que el mensaje es instantáneo. Es un archivo maravilloso. Pero es instantáneo, no dura, no es a la velocidad de la luz ni 40 veces. No. Las partículas que han estado vinculadas de alguna manera en el punto de vista cuántico pueden comunicarse entre ellas, o pueden, por ejemplo, un spin, el spin de una partícula, si está girando a la derecha, el levógiro o destrógiro, la otra partícula que estaba vinculada con ella, instantáneamente en cualquier lugar del multiverso, por muchos miles de millones de años de luz de distancia, cambia también su spin. Quiere decir que hay tantos misterios y secretos que merece la pena seguir investigando, porque vamos a llegar a unas conclusiones extraordinarias. Y la teoría del todo, que hablan de las supercuerdas, las branas y todo esto, de Michio Kaku y otros grandes físicos, le sigue faltando el conceder a la mente como una fuerza universal. En cuanto concedan a la mente la fuerza universal, empezarán a encajar el resto de las fuerzas que ahora mismo no encajan, la gravedad con el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil, etcétera. Entonces, quizás está tan sencillo que hasta tonto decirlo, pero alguien tendrá que decirlo, que mejor que soy un tonto. Un abrazo, Rafa. Muchas gracias.